Ventanas. Bueno, más que contar una historia, es como una situación que algún día identifiqué caminando específicamente. Eso viene siendo la carrera, es la carrera 21, 22, si no estoy mal, que es la cuadra por donde uno llegaba al Rufino Centro, antes de salir salir a la calle, a la 21, no, a la 21 no, a la 23, la que sube para el romboy de Confenalco, de la escuela Confenalco. Entonces ya habiendo hecho la ubicación, algún día pasé por ahí y eso es una historia que me pasó pues poco después del terremoto, porque el terremoto pues obviamente le quitó muchas cosas a la ciudad, pero en ese caso en particular me pareció que el terremoto le regaló algo a la ciudad. El terremoto hizo aparecer muchas ventanas, o sea, eh, fragmentos de paisaje que no eran posibles de divisar desde ciertos puntos antes del terremoto. Pues lo que es evidente es el tremendo impacto que tiene la intervención humana en el paisaje, en la percepción que tenemos nosotros del espacio y del paisaje, las construcciones, la ingeniería. Y eso es lo que pensaba que cuánto tiempo habría estado secuestrada esa visión, esa vista particular, porque es un punto elevado de la ciudad, donde se ve pues prácticamente todo el centro, parte del sur, parte del norte. eh, Cuánto tiempo había estado esa vista particular de la ciudad secuestrada por el edificio que estaba ahí. Que, digamos, esta introspección, este pensamiento volvió a mi mente recientemente, también por lo que está sucediendo con las construcciones en la Avenida Centenario, que son construcciones pues que en este momento están en un pleito legal precisamente por eso, porque están secuestrando el paisaje, porque están negando la posibilidad de imaginar, de ver paisaje desde ciertos puntos claves, críticos de la ciudad. Y, y ahí encontré una llave. En ese lugar tuve que pasar varias veces para encontrar un objeto que me llamara la atención y encontré una llave. Y me parece que es perfecto porque es como pues puede ser una llave para una puerta, pero puede ser una llave también para abrir ventanas. Hay muchos lotes todavía baldíos en la ciudad y de un lado pues puede que nuestro ser racional, el que quiere ver todo ordenado, pues extrañe que haya, o sea, quisiera ver edificios ahí para ver la ciudad entre comillas organizada, ordenada, desarrollada, pero también puede suceder que, que terminemos extrañando las visiones de la ciudad, o más que de la ciudad, del cielo, de las montañas, de todo el entorno natural, que puedan perderse en el momento en que esos lotes vuelvan a albergar un edificio. Aire. Mi objeto es una pluma supremamente pequeña, tampoco es una pluma muy especial, parece ser como de las patitas de una paloma, esas plumas que son supremamente leves. Estaba caminando por el centro de Armenia, hacía muchísimo calor y la pluma iba pasando, la vi caer sobre el andén. La plumita me recordó entonces que debía estar más liviano, que debía estar más tranquilo. Me pareció como una especie de señal. A veces hay objetos que le hacen sentir a uno que uno debe estar en ese lugar, como, como un encuentro, como si uno no le hubiera fallado la cita al destino. Y esa plumita me hizo pensar en eso, me hizo pensar en que ese era mi lugar y que yo debía estar allí. Feliz miedo. Piroxicam, antiinflamatorio no esteroideo indicado para el alivio de los síntomas de artritis reumatoide, osteoartritis, dolor menstrual primario y dolor postoperatorio. Caminando por la Plaza de Bolívar, un señor pasa con un carrito navideño muy lindo que reproducía una canción que decía: Feliz Navidad,
todos tendremos paz y tranquilidad. Mientras tanto el Señor gritaba, en esta Navidad todos los males se van. Luego vi una caja de piroxicam y pensé en mi mamá diciéndome que si no soy puntual con mis medicamentos, voy a vivir enferma y mal. Y pensando en los medicamentos, me hizo enfadar el hecho de que, pese a que sí son buenos, nos volvemos dependientes a ellos, por temor a lo que pase si no los ingerimos, temor a nuestros cuerpos y a nuestros males. Ser saludable no sirve, pero los medicamentos sí. Son la única solución. Tenle miedo a vivir si no te tomas tus medicamentos. Vive, pero vive con miedo y aún así busca la felicidad. Así que feliz año nuevo. Te deseamos que el año entrante crees nuevos temores para poder cuidar de ti. Esta es la tapa, raspar por tu suerte. Me encontraba ayer 10 de diciembre, siendo un lunes, en las horas de la noche, visitando a una señora que está enferma en el barrio Guayaquil. Cuando salí, estuve sentado haciendo unos textos en una ventanilla y de pronto recordé el ejercicio que me había propuesto el compañero Leandro para su obra Atril de Tránsitos y Curiosidades. Presenta en el salón de aquí este año con la línea curatorial ABC. Vi un papel rojo, pero no era un papel cualquiera, era un pedazo de cartón roído, desvencijado, deteriorado, abandonado, rasgado, que mostraba una de sus puntas muy cerca de donde yo estaba sentado. Clavé su mirada en él mientras una persona me hablaba y me dio curiosidad saber qué era ese papel, qué historia contaba, cómo había llegado allí, qué circunstancias había tenido antes de que yo fijara mi mirada en él. Sin dudarlo lo tomé para saber qué era y develar ese misterio. Cuando empecé a buscar había unas pequeñas letras que me daban indicios de una boleta o un tiquete, un billete de esos de apuestas de raspa y gana, con los cuales aquellos infortunados buscan la fortuna. Me pareció que es una radiografía de nuestra sociedad, esa sociedad que quiere ganar dinero fácilmente, sin mayor esfuerzo, y no solo con esfuerzo físico, sino no haciendo uso del esfuerzo mental. Esta sociedad en la cual vivimos, que opta por el dinero fácil, por la ley del menor esfuerzo, apoyado también en un Quindío en el cual sus dirigentes y sus clases políticas, sus gamonales, aquellos que son los dueños del pedacito, tienen licencias para construir por doquier casinos y lugares de apuestas. Por todos lados encontramos este tipo de lugares para que las personas depositen allí sus ilusiones y sus sueños, que creen que los pueden lograr de una manera tan sencilla como raspar un billete, como apostarle al número ganador de una lotería, que tal vez nunca ganarán, como aquellas rifas que se hacían en los colegios del pollo frito con gaseosa que nadie se ganaba. Empecé a mirar alrededor y de manera rizomática asocié el raspa y gana con una tapa de cerveza que estaba doblada. Quise juntar estas dos historias y tal vez creer que la tapa, así como se llama, o como nominé más bien este hallazgo, esta serendipia, era con la cual aquel infortunado perdedor había raspado el tiquete. Pero no solo me quedé allí, sino que empecé a mirar alrededor y encontré que había otros fragmentos de ese billete. Fue como encontrar una escena del crimen, como armar un rompecabezas, como entrelazar palabras de un crucigrama o llenando una sopa de letras, tratando de encuadrar dentro de 9 casillas los dígitos para solucionar el sudoku. Un jeroglífico dentro de la ciudad. Me llamó mucho la atención ese
ese experimento, ese laboratorio, esa obra, ese trabajo colaborativo, porque te pone a pensar en cosas que normalmente no piensas, te pone a ir un poco más allá, como se hacía en la antigüedad, con el Dada, con el Rimei, objetos que normalmente no son valorados, que normalmente no nos importan, que no nos interesan, que en la sociedad en la cual vivimos se desechan constantemente, y es lo que hacemos con los objetos, con los productos, incluso con las personas, que es lo más grave aún, con los seres humanos. Vivimos en una sociedad, en una nación que tiene un pensamiento desechable, y así parece ser que pensamos en esta sociedad de consumo, que cuida mucho lo que tiene cuando le interesa lo que está dentro, pero cuando se acaba lo que hay dentro, entonces desechamos, y eso fue lo que pude dilucidar cuando estuvimos en el Nevado y encontraba tanta basura. Las personas cargan como un tesoro sus botellas, pero cuando se acaba lo que hay dentro las desechan y no les importa. Todo lo volvemos basura, todo lo banalizamos. Los objetos para nosotros ya no tienen una utilidad más allá por ese despotismo, por ese salvaje consumismo en el que vivimos, por esa obsolescencia programada que nos tiene acabados y destruyendo el medio ambiente, que ya es la mitad o más bien un cuarto de lo que otrora fue. Solo nos queda mirar lontananza, allende lo impensado, y permitir que podamos soñar y que podamos contar historias, que podamos narrar y hacer nuevas lecturas de eso que está a nuestro alrededor, de eso que es invisibilizado, de aquello que se ha perdido, de aquello que carece de sentido, y es a través del arte, a través de sus ejercicios, de las actividades, de todo ese arte colaborativo, participativo, que se genera esa conciencia para que hagamos un llamado a mirar eso que está allá, que no se pierda nuestra esencia y que podamos encontrar en lo que hay dentro de nosotros. El origen. Recogí la semilla en el barrio Paraíso y es una semilla de palma, es de palmita. Siempre me pareció impactante como cuando después de llover, como llueve en estas tierras, el suelo se llena de semillas, de hojas y de todo tipo de cosas que hay en los árboles. Y en este caso las semillas caen al pavimento y es como un nacimiento, pero nacen casi muertas porque están condenadas a no ser sembradas, sino a ser recogidas por quien barre o quien las recoja. La tapa paga. Este recorrido inicia en la vereda Pantanillo Araguaney. Es un recorrido que hago a pie desde esta vereda hasta la Universidad del Quindío para hacer una actividad que me ha gustado mucho y que ha sido como el centro de el origen de mi expresión, ya sea plástica o visual, que es el teatro, ¿cierto? En este recorrido, que es bastante duro por el clima, mucho calor, yo soy de Manizales, llegué desde la vereda a el sector de Unicentro, y pasando por Unicentro, al frente de Unicentro, exactamente la entrada de Unicentro, hay unos locales, y venía pensando cómo voy a hacer para devolverme, y sería bueno comer algo, ¿cierto? Venía pensando en eso y pensaba en cómo pagarlo, porque pues no tenía ni un céntimo, ni un peso. Y de pronto miro al piso y veo una tapa con un trébol, una tapa roja con un trébol negro, y enseguida pues había tirado allí un billete de 2000.
agarro la tapa, agarro los 2000, ¿cierto? Creo que alguien se percató más de que yo recogiera la tapa que el billete de 2000. Y esto me sirvió pues para pagar el pasaje de venida. Por eso la tapa paga. La piedra más placentera de la vida. El objeto que encontré es como una piedrita. Cuando era chiquito, yo me iba a donde estaban como las piedras cuando hacían construcciones y empezaba como a buscar las piedras más blancas. Y después empezaba a buscar como las piedras irregulares. Y después buscaba las piedras que tenían formas irregulares, pero que eran como lisas, que eran como figuras fluidas. Como que me traían mucha tranquilidad, como hacer como ese proceso de selección de las piedras. Entonces, estábamos como caminando, estábamos en el Parque de la Vida, estábamos caminando. Y me encontré esa piedrita y fue como súper interesante, porque es como no es una piedra, supongo que no es natural, pero era como súper chévere porque era una piedra que es totalmente lisa y es como totalmente transparente. Entonces yo estaba pensando, es transparente y es lisa. Entonces yo estaba pensando como, hubiera sido increíble encontrarme una piedra así cuando era chiquito, pues hubiera sido como la piedra como más placentera de todas, porque no solamente era como una piedra, como con una forma como continua, sino que era lisa y era como súper interesante como de tenerla. Cómo me la encontré fue como súper chistoso porque iba caminando y casi me tropecé y casi me caigo. Y literalmente casi como que caí al lado de la piedrita. Contraste. Iba caminando por la faldita de Providencia, ¿sí? Y como llegando a ese restaurante que hay, que se llama Adobo, que es chiquitico, queda como en una esquina, por ahí hay mucho pasto. Eran las 3 de la tarde y en ese momento el sol estaba súper fuerte y el pasto, como ha llovido tanto en estos últimos días, estaba como fresco y con el sol tan fuerte resaltaba mucho, o sea, se veía un verde súper bonito. Y entonces cuando vi ese color como rojo, sobre todo ese verde, fue lo que me llamó la atención. Entonces para el lado pues por el andén, pero para el lado de la calle, en el pasto, vi que algo resaltaba mucho y era rojo. Y nada, y me causó mucha curiosidad y por eso lo cogí. Yolanda. Bueno, el frasquito contiene papeles arrugados, papeles pequeños arrugados. En el trayecto que hay entre la Universidad del Quindío hacia el norte, entre la Universidad del Quindío y Olímpica, por la avenida, yo transito mucho ese lugar. Entonces, inicialmente, con el reto pues, que Leandro me pone, yo empecé a mirar qué objetos tenían ese tamaño primero. Y encuentro hojas, piedritas, papeles, basura y mucha cosa. Y bueno, opté por papeles arrugados. Pero cogí un papel arrugado y era una factura y eso me desanimó. Digo, no puede ser solo una factura, no puede ser. Me interesa el papel arrugado porque descarto una hojita, una piedrita. Entonces voy a coger papeles arrugados. ¿Por qué no una hojita y una piedrita? Porque es como muy obvio, ¿cierto? El elemento de la naturaleza, que la naturaleza en la ciudad. Bueno, ahí hay un discurso que me parece que está muy agotado. Entonces yo digo, el tema de el papel arrugado, porque es que eso indica para mí una gestualidad de una persona que bota un papel arrugado a la calle, de ira, de desconcierto, bueno, hay algo en la persona que bota el papel. Entonces empiezo a identificar, bueno, y eso que me pone en conflicto de yo coger una cosa en el papel, porque cuando yo cojo una cosa, del piso, cuando cojo una cosa del piso, los demás que están alrededor empiezan, se encontró un billete, o qué pasó, ¿cierto? Entonces eso me generó una cierta paranoia y eso me generó también unas acciones para disimular coger el papel. Ya llego y bueno, me cojo el celular, miro para todos lados y recojo el papel. Finalmente, sigo adelante y trato de abrirlo suavecito sin dañar su forma de arrugada y empiezo a mirar. Y el primer papel que me encuentro es una lista de números. Esto está interesante,
Pueden ser teléfonos, no, porque no empiezan, bueno, y ahí empezó a ver algunos análisis de la lista de números, que eso me dará pues tema de análisis. Lo guardo, así arrugado. Luego sigo y me encuentro un papel también medio arrugado, rasgado, medio arrugado, donde está una parte de un número de una lotería. Tan, listo, lo guardo. Entonces, bueno, me estoy encontrando mucho número. Sigo más adelante y luego me encuentro un papelito de seguro de una fotocopia de algo, un fragmento de un papel donde tiene unos textos, donde hay una palabra que es chapa. Bueno, hay dentro de tantas hay una palabra que es chapa. Bueno, esa es la palabra que... Hay otras palabritas, pero era la palabra chapa. Y bueno, aquí me están uniendo ya papel de lotería, papel de numeritos, chapa. Y luego sigo y me encuentro otro papel. Bueno, pero esto estoy hablando no es en un solo día. Esto es, y Leandro es testigo de eso, porque llevo casi 15 o un mes en esta tarea. Uno donde está la palabra, el nombre de Yolanda y está el teléfono de Yolanda, el teléfono de ella, el celular. No he todavía llamado, no, aún no la he llamado, no sé quién es, pero dice Yolanda y está el número de celular. El caso es que todos estos papelitos arrugados tienen una historia que me va a permitir generar a mí una narrativa. Entonces, en el sentido de leer, yo me voy a apropiar de él para yo crear otra propuesta, ¿cierto? Eso, pues, eso es consecuencia también del ejercicio. Y listo, y luego simplemente los ubico en el frasquito, de tal manera que usted como espectador puede coger el frasquito y leer alrededor, por encima, por debajo, lo que les estoy diciendo. El nombre que elegí es Lo Sutil. Lo encontré dando un paseo, yo vivo en una finca, entonces me di una vuelta por la finca. ¿El nombre por qué? Sí, bueno, el nombre es... estoy buscando algo que sea difícil de percibir. Entonces para eso hay que dejarse dejar de buscar y esperar a que le llegue a uno, volverse como un lago, tranquilo, sereno, para que las perturbaciones más fuertes comiencen a notarse y a descartarse, queriendo llegar a lo sutil. Es como impactos, digamos, en la sensibilidad de uno que necesitan perspicacia, que necesitan agudeza. Por eso lo elegí una motica que es una semilla que se desplaza pues por el aire de un árbol. Yo creo que es como un susurro.